Mientras continúa fortaleciendo relaciones con países vecinos y más allá de la región, Irán expresa estar listo para echar a andar el acuerdo nuclear de 2015 e insta a Estados Unidos a tomar decisiones. Levantar sanciones y que se garantice el disfrute de los beneficios del pacto para la República Islámica. Así fue expresado desde Roma, en donde la delegación iraní, encabezada por su canciller, sostuvieron un encuentro con sus pares italianos para repotenciar esa cooperación bilateral en diferentes campos. Esto es Detrás de la Razón, les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Quienes violaron el acuerdo nuclear de 2015 deben tomar lecciones, aprender del pasado y no pensar en repetir sus experiencias fallidas. Así lo precisó el presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi. باید امریکایی‌ها تجربیات خودشون رو در گذشته مورد مرور قرار بدن و بفهمن و از اونها عبرت بگیرن. اولین نکته این است که اونها اعلام کردن که ایران باید برگرده به برجام. خب ایران که خارج نشده از برجام. موضوع نقض پیمان شما که نه فقط در امریکا، در اروپا، در جهان مورد سواله. چرا نقض پیمان کردید و چرا از برجام خارج شدید؟ Teherán asegura que la conducta contradictoria de Estados Unidos impide que las recientes conversaciones que buscan eliminar los embargos ilegales a la República Islámica lleguen a buen puerto. Dice que la Casa Blanca de Joe Biden, por un lado, habla del fracaso total de la política de máxima presión de su predecesor, Donald Trump, pero por otro, sigue sus mismos pasos hostiles hacia el país persa. شما فشاری که اعلام کردید این فشار بی سابقه است، فشار حداکثری است. اخیراً از طرف خود شما رسما اعلام شده که این فشار به هیچ عنوان نتونسته کارساز باشه بر جمهوری اسلامی. ما که نشان دادیم که از مواضع حق و منطقی خودمون در این رابطه عقب نشینی نخواهیم کرد. Raisi asimismo advirtió a Occidente y a Estados Unidos que nadie tiene el mínimo derecho a hablar del pueblo iraní, utilizando el lenguaje de la coerción. شما تجربه کردید که با زبان زور با ایران نمیشه سخن گفت. اینو چند بار میخواید تجربه کنید که ایران زیر بار زور نمیره و با ادبیات و زبان زور نباید با جمهوری اسلامی سخن گفت. اونچه که تاکنون تیم مذاکره کننده ما ارائه داده کاملا عقلانی و منطقی است. Irán siempre ha dejado claro que no hace demandas excesivas, reclama el fin de las sanciones ilegales y criminales de Estados Unidos y solo quiere disfrutar de los beneficios económicos derivados del acuerdo nuclear de 2015. اونچه که برای جمهوری اسلامی ایران مهم هست و الان ما قدری مکث و توقف در روی اون مشاهده می‌کنیم، حصول اطمینان از اینکه جمهوری اسلامی ایران در صورتی که توافق نهایی بشود باید از همه مزایای اقتصادی توافق برخوردار بشه و این موضوعی است که الان بین ما، اتحادیه اروپا و آمریکا به طور غیر مستقیم در جریان هست. Y bien, allí teníamos el material preparado por nuestro equipo de redacción y producción, todas estas posturas y la reiteración una vez más de la República Islámica de Irán. ¿Cuál será el futuro del acuerdo nuclear? Vamos de inmediato al análisis, pero antes conozcamos un breve perfil de nuestros expertos en la materia. Con nosotros hoy Aníbal Garzón, analista internacional, máster en cooperación internacional, desde Barcelona, España.
Y también nos va a acompañar a Juan Luis González Pérez, analista político, colaborador geopolítico de medios públicos e internacionales desde la ciudad de Cádiz. Ya están conectados con nosotros, les damos la bienvenida. Aníbal, gusto saludarte a esta hora, ¿cómo estás? Un placer, Dani, a ti y también a Juanlu estar aquí con vosotros. Gracias por la invitación. Igualmente, un gran saludo, Juan Luis, bienvenido. Gracias, bien hallado. Un gran saludo a la cadena, a los oyentes, a ti y por supuesto a la compañera Aníbal, que estamos luchando en miles de batallas conjuntamente desde hace muchos años. Así es. Bueno, antes de ir al punto de las relaciones bilaterales entre Irán e Italia, que son importantes y no las vamos a desestimar, hay que destacar que pues en esta ocasión Irán ha vuelto a mostrar su disposición para el restablecimiento del acuerdo nuclear, para esa vuelta al PIAC. A ver, voy a iniciar contigo, Aníbal. ¿Cuán vital puede ser o está haciendo que desde otros espacios, desde otros países, como en este caso la República Islámica, vuelva a hacer ese llamado no a las partes y a Estados Unidos para que rectifique sobre sus sanciones y demás? Y en esta ocasión particularmente lo está haciendo desde una nación que forma parte del bloque europeo y que puede o podría tener quizás influencia. ¿Cómo lo ves? Sí, el Plan de Acción Integral Conjunto, ¿no?, que nació en el 2015, bueno, pues inició con Estados Unidos, con Rusia, con los países del Consejo de la ONU, ¿no?, con China y con el Reino Unido y Francia, y además también la presencia de Alemania. Lo que sucede es que, claro, con la salida por la política de Trump en el 2018, la política del pacto, ¿no?, del Plan de Acción Integral Conjunto, ahí quedó que ya no era un G5, podríamos llamarle como un G4, y por lo tanto quedó cojo y perdió legitimidad. Lo que sucede es que no solamente el mundo, en un nuevo mundo multipolar, esas potencias son las que deciden y las que cortan, podemos decir así, el pastel. Hay otros países donde han quedado en segundas, que tiene una gran importancia, y un país de ello importante en Europa es Italia. Italia no tenemos que olvidar que es la tercera economía después de Francia y Alemania, porque el Reino Unido ya no está dentro de la Unión Europea, la tercera economía, y además Italia ha tenido siempre como un papel bastante independiente en política internacional. No olvidemos que, por ejemplo, en otros aspectos no aceptó a Guaidó como presidente, mientras otros países europeos seguían las líneas de Estados Unidos. Tampoco ha aceptado el Sáhara y está teniendo algunas relaciones comerciales con Argelia en el tema del gas. Ha llevado a cabo, ¿no?, diferentes movimientos porque Italia ha potenciado finalmente su soberanía dentro de sus limitaciones, porque no olvidemos que está dentro de la Unión Europea y es un país también de la OTAN. Entonces, esa estrategia que está llevando a cabo a Irán de tener dentro de la mesa de juego no solamente, ¿no?, esos países del G5+1, porque claro, finalmente el boicot de Estados Unidos lo tiene, es de gran importancia para ello. A ver, Juan Luis, quiero contrastar contigo, como siempre hago, esta primera interrogante. Nuevamente Irán reitera su disposición y hace este llamado a Estados Unidos, en este caso desde Italia. ¿Cómo la ves? Y esta estrategia de pues aprovechar estos espacios y estas giras y fortalecimientos con otras naciones para volver a hacer este llamado claro y reiterativo. Adelante. Bueno, creo que es absolutamente importante este tipo de declaraciones, porque aunque parezcan baladíes o que se hacen muchísimas veces, pero es que es absolutamente necesario romper el relato mediático de Occidente, que siempre culpa a Irán de todos los males, ¿no? Pero es que Irán jamás se ha bajado de la mesa de negociación y eso lo ha dicho, lo ha admitido en muchísimas ocasiones. Todo el mundo tiene que saber que es absolutamente, totalmente, y Estados Unidos quien no quiere volver a firmar el acuerdo que ya firmó Obama en 2015 y que realmente le está poniendo condiciones imposibles de aceptar, porque ¿para qué le sirve a Irán firmar un acuerdo si no se levantan las sanciones? O sea, que es que incluso ya en petit comité, al menos, algunos negociadores de la Unión Europea están mostrando su hartazgo con la postura de Estados Unidos, que está planteando un bloqueo permanente. Antes con Trump eran los programas de misiles, los programas de drones, la protección internacional, pero ahora realmente son las sanciones económicas y sobre todo que no se quieren dar garantías de que se van a levantar esas sanciones. Creo que es interesante que cada vez que Irán tenga un micro a nivel europeo o a nivel internacional diga que está dispuesto a sentarse a negociar, como ya lo está haciendo, y que realmente es Estados Unidos quien en este momento está boicoteando de todas las maneras posibles esas negociaciones del país. Ahora, Aníbal, fíjate que de hecho el presidente Raisi hizo un llamado a Estados Unidos el día de hoy sobre esa continuidad de la política de máxima presión contra Irán,
que Washington mismo reconoció no tenía éxito. ¿A qué se debe que la administración de Biden no sostenga dicha política, habiendo reconocido pues que lo aplicado por Trump contra Irán de alguna manera fracasó? Yo creo que hay una diferencia entre el discurso y la práctica. Biden lo que intenta es hacer ver que es diferente a Trump, que fue el que ya echó para abajo ese proyecto donde entraba Obama, pero finalmente luego en la práctica utiliza las mismas condiciones de bloqueo y de presión hacia Irán. Hoy principalmente pues ha llegado a Israel, va a viajar, a hacer la visita con Israel, a hacer la visita con Arabia Saudí, y Biden no está poniendo en ningún momento el volver a Estados Unidos a esa mesa de G5+1. Ha llevado a cabo negociaciones paralelas podríamos decir, de 1 a 1 con Irán, pero no ha entrado en esa mesa. ¿Por qué? Porque Biden está llevando, y ya no solamente es entre el Partido Demócrata y el Republicano, no aceptan que el mundo ha cambiado, que es un mundo multipolar, que en una mesa de negociación no solamente tiene que estar Estados Unidos, sino que tienen que estar diferentes representaciones internacionales como Rusia, como China, en un futuro posiblemente también Irán, que quiere hacer esa reforma de la Constitución de la ONU. Entonces, eso es lo que molesta a Estados Unidos, que hay un mundo cambiante y ellos no están aceptando. Entonces intentan hacer ver que sí que está de acuerdo Biden con la política de negociación, pero finalmente está boicoteando en todo momento ese proceso. No está volviendo para atrás, está siguiendo la política de Trump con un discurso diferente. Es una nueva presión, podríamos decir soft power, menos violenta, pero finalmente acepta lo mismo. Yo creo que a partir de la reunión de hoy con Israel se verá incluso que además Israel es el quien está detrás justamente de toda la presión, hay que olvidar, toda la presión hacia Irán, y esto va a fortalecer incluso más el boicot, yo creo, de Estados Unidos a Irán. Un tema que, por cierto, vamos a estar analizando el día de mañana en nuestra edición de Detrás de la Razón. A ver, Juan Luis, ahora, dentro de un supuesto negado que Estados Unidos levante sanciones y se restablezca el pacto, hay también un punto muy importante sobre el cual Irán siempre ha sido muy claro, y es que pueda contar con todas las ventajas que suponen pues el acuerdo nuclear, las ventajas sobre todo económicas, los beneficios, pero que Estados Unidos no vaya de un momento a otro a volver a afectarlo, a volver a romperlo, a violarlo. ¿Cómo quizás se logra esa confianza, con todo lo que hemos visto que ha pasado hasta el momento, viniendo desde Estados Unidos? Es muy difícil que se pueda recobrar la confianza en Estados Unidos en materia internacional en prácticamente ninguno de los escenarios donde hay conflicto. Pero ya Trump demostró que Estados Unidos no era un socio confiable, rompiendo el pacto que se había alcanzado con el 5+1. Pero también una vez que Biden ha tomado la rienda del país, realmente no ha echado hacia atrás ninguno de los pactos o de las decisiones que había tomado Trump en política internacional que contravenían toda la legislación internacional. Me estoy refiriendo al caso palestino, y me estoy refiriendo por supuesto al país, Entonces, claro, para que Irán se siente en una mesa y se siente que de verdad mañana no le van a poner de nuevo las sanciones cuando ha renunciado de nuevo a su programa nuclear civil, que no militar, pues está exigiendo una serie de garantías y de compromisos por escrito de que no se va a volver a pasar con lo que hizo con Trump, que es algo normal, porque, no sé, en acuerdos internacionales de tipo Kioto, de cambio climático, cosas de este tipo, normalmente un gobierno respeta lo que hace el anterior, pero claro, aquí se está haciendo, Trump levantó un poco esa espita y Biden desde luego lo está haciendo. Así que creo que eso son necesarias muchas garantías, muchos documentos, muchas firmas internacionales firmadas ante organismos, ante Naciones Unidas, etcétera, para que Irán se confíe, y que no signifique esto pues que Estados Unidos no da ninguna garantía, dice que lo va a firmar, pero no levantará ninguna sanción porque es rehén. Es rehén, por supuesto, de los republicanos, y es rehén también de Estados Unidos. Entonces, no quiere, sobre todo después de la retirada vergonzosa de Afganistán, de la derrota de Afganistán, no quiere otro golpe política internacional, porque, entre otras cosas, está ahora en un momento absolutamente de horas bajas y tiene un reconocimiento a su gestión peor incluso que la de Trump en su momento. Así que quiere demostrar pues, que es duro, que se mantiene firme, pero que realmente lo que está haciendo es boicoteando el pacto que hizo en su día Obama, que en teoría es de su propio partido, y se está aliando en teoría con las políticas de Biden en política, de Trump en política internacional, en este y en otros conflictos. Ahora,
dejando, Aníbal, un poco al lado Estados Unidos, vamos a tratar de dilucidar ese papel de las potencias europeas. ¿Cómo entender quizás ese mensaje enviado días atrás por el embajador francés ante la ONU, Nicolas de Rivière, acompañado además por representantes británicos y alemanes, pidiéndole a Irán, y lo voy a citar, que detenga y dé marcha atrás en su escalada nuclear, que además vamos a hacer referencia y vamos a recordar a nuestro público que está estipulado en parte del articulado del pacto que Irán puede disminuir sus compromisos siempre y cuando no disfrute de las ventajas económicas que este mismo le daba y las otras partes no cumplan con ello, ¿no? Entonces, el embajador francés dijo esto, además dice que vuelva a cooperar plenamente con la AIEA, con la Agencia Internacional de la Energía Atómica, y que aproveche sin más demora la oferta que está sobre la mesa cuando ni siquiera se conoce, ¿no? ¿Por qué quizás no reconocen, por el contrario, la violación que ha habido por parte de Estados Unidos hacia el pacto o el incumplimiento por parte de los mismos países que forman parte del acuerdo? Yo creo que Europa ha dejado, ¿no?, de ser una confianza en la política internacional, sobre todo de lo último que hemos tenido en el escenario respecto a Ucrania. Se ha visto claramente una pérdida de soberanía, de decisión, incluso de incumplir legislación internacional y cumplir con los dictados de Washington. Aquí se ve claramente que Europa, en lugar de hacer, ¿no?, en este caso de mediador, parte, ¿no?, del G5+1, de un actor importante que podría llevar a cabo, ¿no?, en ese, bueno, pues choque, ¿no?, podríamos decir, entre Irán y Estados Unidos, deja claro que su posición es a favor de la política expansionista de Estados Unidos. Es la OTAN, son miembros la mayoría de países de la Unión Europea y están llevando a cabo eso. Porque la pregunta es, Europa critica a Irán sobre el tema de la energía atómica, pero no dice nada respecto a otros países que están llevando a cabo programas ilegales como Israel, Arabia Saudí e incluso podríamos decir India y Pakistán, que no son miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, y esto la Agencia Internacional de Energía Atómica lo tendría que ver. Hay una doble vara de medir, mientras a Israel, que bueno, pues se sabe, ¿no?, que tiene esa energía, tiene la bomba atómica, pero no le hacen nada, mientras a Irán le hacen un seguimiento totalmente exhaustivo e incluso mucho mayor. Aquí queda claro en lo que se está viendo. Europa ha perdido totalmente una soberanía en la política internacional de manera conjunta porque está teniendo estas decisiones y este vínculo hacia las políticas de Estados Unidos. Aquí entra ya el caso que hablábamos al inicio del tema de Italia, donde incluso está rompiendo con algunos mecanismos de Europa, en este caso hablamos de Alemania o el Reino Unido y Francia, porque quiere negociar con Irán, pero está viendo que Alemania, que el Reino Unido, que Francia, ¿no?, vinculado mucho con Estados Unidos, no quieren, están llevando a cabo ese boicot y ese control respecto a Irán. Lo lógico sería en todo momento que si hay un pacto, que hay el G5+1, que estaba cumpliendo todos esos criterios Irán desde 2015, si se sale de ese pacto Estados Unidos por política unipolar, sin tener pruebas, sin tener constancia, es una política de Trump, lo lógico que aquí quien tiene que ser en todo momento hacerle el seguimiento exhaustivo del por qué ha salido y el por qué no está cumpliendo es Estados Unidos y Irán. Irán en todo momento ha posicionado y está llevando a cabo todos sus cumplimientos de llevar la energía de una manera sostenible para la economía del país y no para crear armas nucleares en toda esa campaña del soft power que está llevando a cabo Israel en contra de la República Islámica de Irán. Juan Luis, y sobre el mismo papel de Europa, ¿por qué no hemos visto quizás que dan un paso a favor de reavivar el acuerdo, pero en la práctica no? ¿Y por qué tampoco se ve una presión de igual manera hacia Washington, así como quizás le exigen a Irán cooperar, no se ve lo mismo hacia Washington para que anule las sanciones en definitivas impuestas contra Teherán? Bueno, ya lo ha comentado el compañero Aníbal. Francia, por ejemplo, que siempre se ha dado mucho golpe de pecho, ¿no?, de su independencia, fundamentalmente política exterior, no es una nación soberana. Y tampoco lo son ni el Reino Unido ni Alemania. Nosotros nos hemos convertido en los últimos tiempos, ya lo éramos, de alguna manera en el patio trasero de Estados Unidos y lo único que hacemos es simplemente hacer de voceros de la política norteamericana. Y claro, ¿por qué esta toma esta denuncia de nuevo a Irán? En Europa yo creo que están temerosos de dos cosas, ¿no? Por un lado, de los logros técnicos iraníes en relación con la industria nuclear civil, más concretamente con el enriquecimiento de uranio que se le están llevando a unos límites bastante aceptables, ¿no? Y sobre todo porque saben que las sanciones tampoco le están haciendo el daño que ellos preveían a Irán.
Entre otras cosas porque Irán ya se está buscando nuevos socios, está buscando nuevos amigos y ha firmado acuerdos de larga data con China, por ejemplo, y realmente pues cada vez son, prácticamente pesan menos, ¿no? Tanto Estados Unidos como la Unión Europea en el contexto internacional. Y además saben que con estas dos cosas, con las sanciones y con el enriquecimiento de uranio, saben que el tiempo está corriendo en su contra, porque cuanto más tiempo pasa, Irán firma más contratos y sigue vendiendo más y más, y por otro lado la industria nuclear sigue subiendo. Con lo cual la presión va en contra de Europa y por eso se manifiestan así tan molestos, ¿no? Y por otro lado, evidentemente, en el contexto en el que estamos de la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania, pues se está viendo que se necesitan al menos 3 millones de barriles diarios para que el precio no siga subiendo. Les digo de petróleo, no hablemos ya de gas. Y el gas de Irán es absolutamente necesario para que Europa pueda ser inmediatamente indemne, que no va a salir jamás, pero de esas sanciones con las que se está disparando en el pie cada día que pasa. Entonces, bueno, pues está intentando forzar como pueda, pero de luego este no es el camino, y el camino fundamentalmente es todo lo contrario, es meterle presión a Estados Unidos para que se bajen del burro, como decimos aquí, asuma lo que se firmó en 2015 y se pueda seguir pues que vaya circulando el gas natural y el petróleo por los mercados como debiera estar corriendo, ¿no? Que no está sucediendo en estos momentos. A ver, Aníbal, ya para ir concluyendo en el escaso tiempo que nos queda, en el marco de esta visita que hemos visto de la delegación iraní a Roma, en Italia, ¿de qué manera este reforzamiento y la relación específicamente con esta nación europea complementa a Irán en ese escenario internacional y sobre todo para desarrollar otro modelo de cooperación que lo hemos venido observando ya en los últimos meses con vecinos regionales, pero que puedan sobrepasar esos obstáculos que pone Estados Unidos para el desarrollo y para la economía de estos países, en particular Irán? Yo creo que la relación entre Irán e Italia dejan claro que ya pues esa decadencia, ¿no?, de la hegemonía por parte de Estados Unidos, de que el mundo no solamente es un mundo dolarizado, de que debe de existir la soberanía por parte de los países de tener relaciones bilaterales con quien quieran, y eso es importante porque Irán no solamente, ¿no?, está mirando Europa, sino también sus relaciones con China, con Rusia, ¿no?, países africanos, países asiáticos, pero también entrando en Europa diciendo que, bueno, son los 27 países de la Unión Europea que hay, también tienen sus relaciones internacionales y tienen sus intereses, y además incluso muchas veces chocan, y lo hemos visto en el caso de Argelia, ¿no?, el choque que ha habido ahí con Italia, incluso con España. Yo creo, para concluir, que es la importancia de Irán, sobre todo para vencer el bloqueo de Estados Unidos en este nuevo mundo multipolar, es establecer relaciones de manera independiente, de manera bilateral, con el máximo de países, y eso será cada vez mayor, ¿no? La que muchos países quieren es la independencia por parte de Estados Unidos en el sistema internacional. Y que incluso se ha visto ese mismo fracturamiento en cuanto a las maneras de ejercer la política y las ideas de los mismos países dentro del bloque europeo con respecto al tema de las sanciones contra Rusia y la postura o el boicot al gas y al petróleo ruso. Bueno, vamos a seguir este tema seguramente con el transcurso de los días. Vamos a ver qué pasa de aquí en más. Gracias, Aníbal, gracias, Juan Luis, por acompañarnos en esta edición. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Un abrazo. Allí el panorama de la voz de nuestros expertos, mientras pues Irán sigue por esta senda de la cooperación con otras naciones y deja claro que no dependerá su futuro y desarrollo del acuerdo nuclear, aun cuando seguirá apostando a la diplomacia para lograr un entendimiento entre las partes. Mañana cambiamos de tema y vamos a poner en el foco de análisis la visita del presidente Joe Biden a Asia Occidental y las reacciones de distintos grupos, entre ellos los palestinos. Buena jornada, les esperamos mañana por Hispan TV.